Embargo, quiero que podamos entender, ¿no? El ser humano psicológicamente tiene cuatro tipos de temperamentos, ¿ok? Sanguíneo, melancólico, colérico y flemático, ¿ok? Esos temperamentos están en nuestras vidas y todos tenemos algo de todo esto, con la diferencia que algunos son más coléricos, otros son más flemáticos, otros son más melancólicos, otros son más sanguíneos, y en toda cosa se ve aparentemente algunos rasgos de orgullo en ese sentido, sobre todo en el colérico, ¿no? No, dice, este colérico es orgulloso. Bueno, vimos que Pedro era colérico y tenía algo de orgullo y fue su derrota. Pero déjeme decirle que una cosa son los temperamentos, una cosa es su carácter y otra cosa es ser orgulloso. El orgullo es pecado y el pecado mata. ¿Me entiende usted? Ahora, queremos hablar sobre la humildad. Habíamos dicho orgullo versus humildad. Y para hablar de la humildad, como dije, es una de las lecciones más difíciles de aprender, ¿no? Porque la verdad, pregunto, ¿en la escuela a usted le enseñaron a ser humilde? ¿En la universidad le enseñan a ser humilde? De verdad, en la casa nos debieran de enseñar humildad, ¿verdad? ¿No? Sin embargo, dentro de las características humanas, la humildad es un valor, es un valor humano ser humilde. Y cuando hablamos de valores, tenemos que recordar Génesis que dice que el hombre es diseñado a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Es un valor. Entonces, en un sentido, es maravilloso ser humilde, pero cuando hablamos de la humildad propiamente dicho, tenemos que pensar que también es un don y muy pocas veces encontramos a un hombre que siga este don de acuerdo a lo que Jesucristo dice. Porque entendemos de muchas maneras diferentes lo que es la humildad. Que dice Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? ¿Aprended de quién? Aprended de mí, que soy, ¿qué cosa dice? Manso y humilde, ¿de qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y si aprendo a ser humilde, voy a hallar descanso para mi alma, para mi ser interior. Entonces, muchos de los conflictos, muchas de las situaciones, muchas de las contradicciones que tenemos a lo largo de nuestra vida, sencillamente se debe a que en nuestro interior no somos humildes. Ahora, obviamente, contrariamente a la humildad, si no somos humildes, ¿qué somos? Orgullosos. Pero es difícil reconocer esto, es muy difícil reconocer esto. Ahora, muchas personas, uno de mis mejores amigos en Perú, se llama César, cuando él recién comenzó a llegar a la iglesia que teníamos en ese entonces, mi esposa y yo, me habla y me dice en la puerta de la iglesia, me dice, pastor, ¿por qué Dios es orgulloso? Y yo entendí su pregunta así como, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, me dice, porque Dios quiere todas las cosas para Él, Dios quiere que Él tenga el primer lugar de todo, y yo creo que eso me hace pensar que Dios es orgulloso. Bueno, otra vez, yo no creo que Dios sea orgulloso. Lo que pasa es que a nosotros humanamente nos parece que Dios no es humilde. Nos parece. Y digo nos parece porque sí es cierto, Dios requiere el primer lugar en todo, ¿no? Luego requiere que le demos la honra en todo y luego Dios no permite tener ningún rival delante de Él. Como dice, usted no puede amar a Dios y a las riquezas. Usted no puede decir que cree en Jesucristo como su Salvador personal cuando cree en la Virgencita de tal, cuando cree en el Santito de tal, cuando cree en la historia de tal. Si usted hace eso, es como si tuviera varios amores y usted no va a amar a ninguno de verdad. Entonces, Dios no parece humilde, pero Dios es humilde. Y déjeme decirle por qué. Es tan humilde porque Él dejó que la persona de Jesucristo, su Hijo, viniera al mundo como hombre para
para interceder por nosotros, habiendo padecido en su propia persona todo lo que nosotros pasamos, y por eso Dios nos comprende. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7 dice así: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿Me entiende usted? Y dice el segundo versículo: someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué cosa dice? Cuando le resistes, ¿qué hace? ¿Huirá de quién? Huirá de vosotros. O sea, la clave para resistir, la clave para que el diablo huya de mí es resistirle. Es decir, no dejar que él tome control sobre mí, sobre mis pensamientos, sobre mis acciones, sobre mis palabras. Esa es la clave. Ahora, Isaías capítulo 65, versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué interesante. ¿Se ha dado cuenta este versículo? Mi mano hizo todo. Yo soy el Dios hacedor de todo, pero voy a mirar a aquel que es pobre y humilde, ¿no? Humilde de espíritu, ¿no? Y que tiembla de mi palabra. Es decir, Dios va a estar más atento, mucho más atento, porque va a mirar a la persona que es humilde de corazón. Por eso la humildad es tan importante. Ahora, un problema antes de comenzar de lleno con el mensaje. Un problema es que nosotros muchas veces, por una información equivocada que hemos tenido muchas veces desde la niñez, confundimos santidad con humildad. ¿Me entiende usted? ¿No? Las dos son virtudes. Las dos son virtudes, ¿me entiende usted? Pero para muchas personas, para entender lo que exactamente es la humildad, uno tiene que pecar. De esa manera va a comprender que humillándose delante de Dios por el pecado, no, él va a entender la humildad. Para algunos, la humildad es pecar y humillarse delante de Dios, ¿me entiende usted? Entonces, y muchas personas entonces piensan de que un concepto fuerte acerca de la condenación es el secreto de la humildad. Porque usted va a preguntar a personas de pronto que usted dice, uy, ¿tú vas a ir al cielo? ¿Estás seguro? No, yo que voy a ir al cielo, Dios me mire con misericordia, pero yo no soy capaz, mi corazón no es capaz de pensar que voy a ir al cielo, eso solamente Dios lo decide. Uno dice, oye, mira qué persona tan humilde. No, no es humilde, es ignorante. ¿Y por qué? Porque Dios le ha dado la oportunidad para esto. Pero muchas veces no lo entendemos de esta manera. Entonces hay un problema porque muchas personas confunden la humildad con la santidad. ¿Me entienden? Entonces, santidad es algo para muchas personas que tiene que ver con los claustros, con los monasterios, ¿no? En donde se respira olor a madera vieja, en donde de pronto el olor también es como a incienso, a roble, en donde se ven catedrales o vidrio tipo catedral y donde hay una penumbra y donde todo está en silencio, ¿me entiende usted? ¿No? Y donde de pronto esperamos ver a una persona posiblemente con cierto hábito o a una persona con de repente rapado si fuera un monje budista, ¿no? Pensamos ver a una persona sin zapatos o con una barba larga o con sandalias como los hacen los clérigos musulmanes, ¿no? Ropas largas, personas que están privadas de la comunicación, ¿no? Se llaman monjas o sacerdotes o monjes que han hecho un voto de no comunicación, de no hablar, de pasar su vida rezando para algunas personas, ¿no? Donde no existen los chistes, donde no hay ropa incómoda, donde los baños fríos son muy frecuentes, donde hay ayunos, donde hay horas y horas y horas de oración, donde ellos tienen que levantarse 4 de la mañana, 3 de la mañana, y en fin, podemos seguir narrando una serie de imágenes mentales acerca de la santidad, ¿no? Acerca de la santidad.
Pero esto no es santidad. Esto no es santidad. Vea por donde se le vea, eso no es santidad. No es santidad. Más adelante vamos a ver un poquito más. Entonces, si no es santidad, entonces, ¿qué es humildad? Y déjeme trabajar este punto de qué es humildad. Bueno, la humildad no es una virtud personal en un sentido, sino también es fundamental para nuestra autoestima, ¿no? Y otra vez, para una autoestima sana que evite nuestra arrogancia. ¿Me entiende usted? El ser humano es arrogante por excelencia, ¿me comprende usted? En cambio, la santidad, como algunos piensan, no consiste en especulaciones místicas. Místico es todo aquello que le lleva a usted a una idea espiritual que dice, oh, me siento en la gloria, esto es maravilloso. Cuidado, eso tampoco es santidad. ¿Me entiende usted? Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es admitir, escuche bien este enunciado porque es importante. La humildad es admitir que no tengo todo, ni el derecho de poseer todo, ni el derecho de determinar todo, que no he aprendido todo y que no soy la suma total del universo, porque no soy ni seré perfecto mientras esté en este mundo y en este cuerpo mortal. ¿Me entiende usted? Eso es la humildad. La humildad es una idea tácita de entender que no es que renuncio a todo, sino que no tengo todo, no soy dueño de todo, no soy dueño de todo y no tengo derecho a todo. Eso es la humildad, básicamente, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 3 dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de estos es el reino de los cielos. Entonces, muchas personas van a interpretar la idea de la humildad como la idea de tener una baja autoestima, una baja autoestima. Y por eso se cree que las personas que tienen esta relación con el Señor Jesús, con Dios, tienen que ser personas no agresivas, personas que están dispuestas a aceptar todo por un todo, calladas, sumisas, bajas, etcétera, 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 etcétera. Pero cuidado, eso no es. Humildad no es tener bajo autoestima. Humildad es simplemente, escúcheme lo que le digo, humildad es depender de Dios. Eso es humildad. Simplemente depender de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3, otra vez, pero en la versión, dice, en la versión de la Biblia de la Biblia de las Américas, dice así: felices en los que saben que son pobres en espíritu, o felices son los que saben que son pobres en espíritu. En conclusión, podemos decir que la humildad es ser feliz. La humildad es ser feliz. El que es humilde es feliz. El que es humilde está agradecido y está contento por lo que tiene, por lo que ha recibido, por lo que recibirá, así sea que de alguna manera no sea lo justo delante de los demás que reciba, pero está feliz. Entonces la pregunta que viene cuando decimos que humildad es ser feliz, humildad ser feliz. La siguiente pregunta que viene es ¿cómo la humildad puede aumentar mi felicidad? Si ser humilde es ser feliz, entonces yo quiero ser más feliz. Por lo tanto, necesito ser más humilde. Entonces, te voy a decir 3 cosas que hace por lo menos el hecho de ser humilde. ¿Ok? Número 1. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando me visto, vestimos, la idea es esta, ¿no? O sea, ponte tu traje, ponte un nuevo traje, ponte un traje, ponte una ropa,
vístete como, dice la premisa, dice, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. O sea, piensa que tú eres una persona escogida por Dios para esta tarea, para esta tarea. Entonces, si haces esto, la humildad es la tremenda receta para reducir tu estrés. Porque normalmente cuando viene el estrés y estamos ansiosos y pasamos por problemas de crisis, cualquiera la que sea, lo último que me acuerdo es ser humilde. Porque puedo estar callado, pero por dentro estoy explotando, ¿me comprende usted? Y todos los factores químicos empiezan a explotar en mi ser y yo estoy destrozándome, ¿no? Es como con los diabéticos cuando se nos dice, no comas azúcar. Y bueno, comemos un poco de azúcar. Muchos de nosotros no entendemos el daño que nos hacemos porque el daño aparece después. Pero en el proceso hemos destruido un montón, cientos de conexiones nerviosas en nuestro ser y por eso después tenemos dolores que tienen que ver con los nervios, las puntas de los dedos, las puntas de los pies, pero pues nadie los ve. Solamente los que tenemos diabetes lo podemos sentir y sabemos cuando comenzamos a tener problemas porque hemos comido demasiado azúcar en muchos casos. La humildad no solamente reduce el estrés, sino también la humildad va a mejorar nuestras relaciones. Filipenses 2:3 dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, como superiores a sí mismo. La humildad mejora entonces nuestras relaciones, porque nos va a ayudar a ver a la persona que está delante, a la persona que está al lado, a la persona que está detrás, a mi jefe, a la persona que está a cargo, a aquel que no me pasa, aquel que me odia, aquella persona que de alguna manera se siente incómoda conmigo o yo me siento incómodo con esta persona, me va a ayudar a ver con los ojos que Dios pone en mi corazón. Entonces va a mejorar mis relaciones de alguna manera. Y por último, la humildad va a liberar un tremendo poder de Dios en mi vida. Santiago 4:6. Dice ahí, pero Él da mayor gracia. La palabra mayor dice, Él da más gracia. O sea, si te da 10, te va a dar 40, te va a dar 80. Es decir, te va a dar la capacidad, mayor gracia. ¿Ok? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, los humildes, cuando estas personas aceptan la humildad en su interior, estas personas van a desatar un tremendo poder de Dios obrando en sus vidas, a través de sus vidas, en lo que Dios quiere hacer con otras personas. Tremendo. Ahora, ¿cuál es el camino para la humildad? ¿Qué ruta tiene la humildad? ¿Cómo sé que la humildad, cómo sé que estoy en humildad? ¿Cómo puedo alcanzar la humildad? ¿Qué es? Bueno, número uno, en ese sentido tengo que pensar en las bienaventuranzas y tengo que pensar en la vida de Cristo. Las bienaventuranzas son un conjunto de orientaciones que se le da a los creyentes para que tengan una vida efectiva dentro del mundo que les rodea, en todo sitio, en todo momento. Y por eso, una de las cosas que señala en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres, ¿en qué dice? De espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, dice Mateo. Ahora, ¿quiénes son los pobres de espíritu? En el griego es tochos, como dice, como potochos, es así, ¿no? Es la idea del griego, ¿no? Y esta es una idea, es así, ¿ve? Esta persona es tan pobre, pero tan pobre, que es casi como un mendigo. Esa es la idea. Esa es la idea. Esta persona se siente tan pobre, que es como si fuese un mendigo. Como si fuese un mendigo. Ahora, ¿cómo es un mendigo? Uno mira a un mendigo posiblemente desalineado, desubicado, como que rogara, como que tú tienes compasión por esta persona.
Pero esa es la idea de pobreza de espíritu. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Lucas capítulo 18, versículo 13 dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ahora, esa es la idea. Cuando tú miras en el libro de Lucas, miras la oración del publicano, ¿no? Recuerden que hay un fariseo y un publicano. El fariseo se está llenando de flores. Señor, tú sabes que yo hago esto, yo hago este otro, yo oro, yo doy, yo hago. Y el publicano dice: Señor, de alguna manera, Señor, me siento mal. Siento que esto estoy tan mal, Señor, que yo no soy ni digno de estar en tu presencia, ¿verdad? Dice la Biblia que él se golpeaba el pecho. Él se golpea el pecho y de ahí sale la popular oración del yo pecador. ¿Se acuerdan? Algunos que han sido católicos: yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso que he pecado en palabra, obra y omisión. Y cosa dice después: por mi culpa y por mi grandísima culpa. Sí, pues tu culpa es grandísima, la mía también. Pero lo cierto es que esa es la intención de ser pobres en espíritu, ¿no? De sentirse pero tan inadecuados delante de Dios como un mendigo. Ahora, pero pastor, ¿qué si me siento tan pobre como un mendigo? Sí, Señor, no quiero ni alzar los ojos a ti, Señor, porque no soy digno. Mire, eso es humildad. Ahora, ¿y qué si siento eso, pastor? ¿Eso es bueno o malo? Es bueno. ¿Por qué? Porque estás reconociendo el poder de Dios. Sin embargo, quiero que entiendas, es bueno siempre y cuando tú comprendas lo que va a suceder. Pero si tú no entiendes lo que va a suceder, quiere decir que no has entendido la humildad. El versículo 34 de Lucas 18, o versículo 14 de Lucas 18 dice así: os digo que descendió. Ahora, Jesucristo es el que está hablando. Jesucristo está haciendo esta comparación parabólica. Jesucristo dice: acá está el fariseo, él narra la historia del fariseo, y acá está el publicano, y Jesús redacta, diseña, determina el tipo de oración de estos dos. Pero después de escuchar al publicano, Jesús dice: os digo que descendió a su casa. Y la palabra que encontramos acá, que hemos estado mirando en los últimos tiempos acá en Romanos, cuando venimos al estudio bíblico, dice: os digo que descendió a su casa justificado. Lo que hemos aprendido de la justificación, entendemos que es Jesucristo quien toma nuestros pecados, ¿verdad? Antes de que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Maravilloso. Entonces, ser pobre en espíritu no es que tú te sientas: bueno, sí, Señor, yo siento, Señor, que yo no soy digno en tu presencia, siento que yo no puedo ni mirarte, Señor, porque mi pecado es tan profundo. Dice: ok, pero será enaltecido. Eso es lo que dice la Escritura. No lo digo, lo dice el propio Señor Jesucristo. Humilde será enaltecido. Ahora, ¿cuántas cosas tienen que suceder en tu vida para que tú sientas que eres enaltecido? ¿Tienes trabajo mañana? Eres enaltecido. ¿Vas a comer mañana? Eres enaltecido. ¿Tienes un carro que funciona más o menos? Eres enaltecido. ¿Tienes familia que te ama? Eres enaltecido. ¿Amas a las personas? Eres enaltecido. Hay muchas cosas que decir por qué soy enaltecido, pero sobre todo somos enaltecidos porque de alguna manera tenemos lo que no merecemos. Y eso es parte de la gracia. El otro punto para entender que podemos ser humildes es aprender a llorar espiritualmente. Sí, la Biblia habla de llanto, sí. Porque si vemos a este mendigo, como habíamos empezado la narración de los caminos por la humildad, vemos a una persona quebrantada de corazón, pero vemos a una persona que normalmente llora. Pero hay muchas maneras de llorar. ¿Me entiende usted? Los pobres en espíritu debemos de llorar por los pecados que cometemos. Pero muchas veces se llora más por tristeza, por las cosas que no hemos logrado obtener. ¿Me dejo entender?
A veces más lloramos por aquello, uy, se me fue esto, se me fue la oportunidad, ay, caray, cómo me arrepiento. Eso no es un llanto de humildad, al contrario. Según de Samuel, capítulo 13, versículo 2, dice así, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Esto a su vez se traduce en una prolongación de su tristeza. ¿Se da cuenta el problema de Amón? Él lloraba porque él deseaba carnalmente a su hermana y le hizo, finalmente la historia dice que le hizo daño, la violó, ¿no? Pero él lloraba desconsoladamente porque sabía que le iba a hacer daño porque su hermana era pura. O sea, ese llanto no habla de humildad, jamás, ni jamás. Segundo Samuel 18:33 dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Quién es este? David. Y nosotros conocemos a David, lo he repetido muchas veces, que es el hombre que Dios escogió para ser rey de la nación de Israel. Era un hombre tremendo, hizo grandes proezas para Dios, pero fue un mal padre. Fue un tremendo mal padre. ¿Y por qué? Porque si usted se da cuenta, David está llorando porque Absalón murió. ¿Y alguien sabe por qué murió Absalón? Absalón muere colgado, se dice tenía una cabellera muy larga, ¿no? Y Absalón muere colgado de un árbol, sus cabelleras se incrustó en el árbol, ¿no? Porque él iba correteando a alguien para matarlo. ¿Sabe a quién lo iba correteando para matarlo? A su papá, a David. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Absalón iba correteando a su papá, lo iba correteando. Entonces, como lo iba correteando, se enredó en el árbol y el árbol lo desnucó. Y David está llorando y llorando y llorando por el hijo que le iba a matar. Ahora, pregunto, ¿usted lo compadece a David por ser tan tonto y llorar por el hijo que le iba a matar? Ay, dice, pero pastor, uno va a llorar por esto. Sí, pues yo lloraría por el pecado que está tratando de cometer mi hijo. No porque él dice, yo quisiera morir en tu lugar. Eso es lo que dice. O sea, otra vez, le estoy tratando de decir que a veces, ¿usted ha escuchado la expresión lágrimas de cocodrilo? Es que muchos tenemos lágrimas de cocodrilo. Porque lloramos por todo menos por el pecado que nosotros cometemos. ¿Me entiende usted? ¿No? Según de Samuel 19:6 dice, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Interesante. O sea, a David no le importaba otra cosa más que el prestigio de que su hijo esté muerto, aunque su hijo lo quería ver muerto. Entonces Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces haciendo la idea paralela, usted quiere ser humilde, usted es humilde, usted debe ser pobre en espíritu. Usted quiere ser humilde, usted es humilde, usted aprenda a llorar por lo que es correcto llorar. Aprenda a llorar muchas veces por el pecado, ¿me entiende usted? Ahora, no estamos hablando del llanto que se siente cuando una persona muere. O sea, yo también, mi papá murió, yo lloro. Murió alguien, lloro, ¿no? O sea, eso es lo que Génesis 23:2 habla acerca de la muerte de Sara. Y Abraham llora desesperadamente. Ahora, pero en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11, nos da una razón de la humildad. Y nos dice así, porque la tristeza que según Dios produce, ¿qué cosa dice? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, este versículo nos dice que hay tipos de llantos. O sea, a menudo en el trabajo que uno tiene, en mi trabajo, uno escucha llorar mucha gente. Yo escucho llorar muchas personas. Y obviamente me doy cuenta cuando está llorando por algo completamente equivocado. Y aquí dice, yo no le estoy engañando, usted puede ver el versículo. Aquí dice que este tipo de tristeza, ¿a qué conduce? A la muerte. Es por eso que cuando uno llora equivocadamente, uno sencillamente está firmando su sentencia de muerte. Y uno puede morir por cualquier cosa, un colapso, un síncope cardíaco, una arritmia, algo en el cerebro y se terminó. Por llorar, sí, por llorar erróneamente, equivocadamente. ¿Que hay que llorar? Claro que hay que llorar. Salmo 32:1 dice, escucha, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y mire lo que dice ahí, interesante. Esta expresión guárdela en su corazón y en sus pensamientos para cuando tenga que hablar con Dios. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿No? Si continuamente lloramos por el pecado, seremos continuamente consolados por Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, ¿qué cosa dice? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, Dios establece que el llanto es necesario. Dios establece que el llanto correcto es necesario. O sea, alguien murió, yo lloro de pena, lloro de tristeza porque no voy a ver a esta persona. ¿Ok? Ahora, mi hijo hizo daño a alguien o algo pasó, yo voy a llorar seguramente por esto, pero no voy a llorar como David. David lloraba erróneamente o llorar por algo que quise alcanzar y como no pude alcanzarlo, entonces lloro y me enojo y todo esto. Eso no es correcto. Aún para llorar hay que aprender a hacerlo, porque si no lloro correctamente, entonces ni soy humilde y esto me va a pasar factura porque va a malograr mi relación con Dios. Alguien me dijo, pastor, ¿y qué pasa con las personas que murieron y ya están fuera y uno va a llorar por las personas? Yo voy a llorar. El otro día me acordaba a mi mamá, era una noche, 3 de la mañana, y me levanto bañadito en lágrimas y me estaba acordando de mi mamá porque pues, me sentí solo, me sentí como que mi mamá no está. ¿Usted tiene su mamá? ¿O alguno de ustedes, usted la recuerda a su mamá? Y yo seguro que yo la recuerdo, me gustaría que me abrace. Justo estaba pensando en cómo cuando iba a Perú agarraba, me abrazaba y cómo su palabra, su palabra, ¿cuándo vas a venir, hijito? Y me quedé con esa palabra y me dio un sentimiento tremendo y total en mi vida. Que llorar no es malo, llorar es bueno, pero hay que llorar por la causa correcta, ¿me comprende usted? La otra cosa es mansedumbre. Mansedumbre no solamente es un alejamiento de nuestro orgullo pecaminoso, ¿me comprende usted? Mateo 21:5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, ese es el Señor Jesús. Tenía todo, tiene toda la gloria, tiene todo el reino, puede hacer todo, es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente. Ese es el Señor Jesús. Vino desde el cielo, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, fue crucificado por nuestros pecados, terrible. Pero dice que él, cuando entró a Jerusalén, entró montado en un pollino, y el pollino era significado de que esta persona era tan humilde que no venía a hacer guerra, sino venía a ¿qué? Venía a poner paz. Recuerden que en la segunda venida del Señor Jesús, que ya pronto va a suceder, el Señor Jesús va a venir en un caballo.
porque va a venir a hacer guerra exactamente. Entonces, ahora, sí, ser manso es el efecto de nuestra humildad. En realidad, la humildad es el adorno de la santidad. Santidad significa separación. La humildad nos ayuda a entender que así como no nos creemos todo, que así como sabemos que tenemos imposibilidades, que tenemos cosas que no podemos cumplir, entonces esto también nos hace ser mansos. Ahora, mire lo que dice en Tito capítulo, o Salmos 25:9. ¿Qué cosa dice? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio. Es decir, otra vez, la palabra juicio que utiliza acá es una palabra que tiene que ver con el equilibrio emocional. Los humildes van a ser caminados por el equilibrio emocional. Si no eres humilde, vas a estar descontrolado. Si no eres humilde, Satanás va a aprovecharse de ti. No estará dentro tuyo, pero te va a oprimir de tal manera que tú intentes ya no resistirle. Pero como le resistes, entonces, ¿qué cosa dice? Él da mayor gracia. ¿Ok? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para todos los hombres. Esto es tener humildad. Y obviamente Pablo le recuerda a Tito, hey, este es el comportamiento de una persona, el carácter de una persona dentro del grupo que se llama iglesia. Proverbios 16:32 dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ser manso es haber dominado su carácter. Dejar que el Espíritu Santo controle su carácter. Ser manso no es ser tonto, como algunos piensan. Y para ser claro, ser manso es no ser menso. ¿Me comprende usted? Ahora, el último punto del camino hacia la humildad es tener hambre y sed espiritual. Mateo 5:6 dice así, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Usted ha tenido sed alguna vez? ¿Usted ha tenido ganas de tomar agua helada? No sé. Pero ¿sabe una cosa? Se cuenta una historia de un regimiento británico. Estaba en el Medio Oriente. Ellos están haciendo, eso es en el tiempo de las guerras, cuando los turcos habían tomado posesión de casi todo el Medio Oriente. Entonces los ingleses y los británicos estaban combatiendo y ellos hacen salir a los turcos corriendo, y los turcos comenzaron a correr, pero por el desierto, y los turcos conocían claramente el desierto. Los ingleses eran extranjeros. Era un batallón de más o menos 200 soldados ingleses, y comenzaron a seguirlos con sus caballos y camellos, y los turcos conocían este tiempo, y los turcos corrían y corrían y corrían y corrían y corrían lento, 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 y los ingleses parecían que los iban a alcanzar, y los turcos corrían lento, 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 porque los turcos sabían a dónde iba. Entonces, los ingleses se dieron cuenta, los británicos se dieron cuenta de que de momento, no, uno de los caballos comenzó a caer, después el otro, y el otro de 200, comenzaron a quedar 140, 130, y los caballos caían porque estaban muertos de sed. Por consiguiente, el jinete comenzó también a morirse de sed, porque allí había pasado 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas en un sol ardiente, caliente. Entonces ya cuando faltaba poco se dieron cuenta que los turcos se habían ido a un lugar donde había una fortaleza, y en esa fortaleza había muchísima agua, en galones, en bidones había muchísima agua.
Entonces los 80 soldados británicos que quedaban allí lucharon con aproximadamente 400 turcos que estaban en esa posición y les ganaron. Era tanta su sed que ellos ya no estaban peleando nomás, estaban peleando por el agua, porque ellos querían sobrevivir y pelearon y les ganaron. Así que agarraron y de pronto muchos murieron, pero la mayor parte de turcos estaba rendido allí. Y cuando los soldados británicos dijeron, este es el tiempo para tomar el agua, el general a la orden allí les dijo lo siguiente: párense a 2 metros de los bidones. Y todo el regimiento de los 70 y 55 personas que quedaban allí estuvieron parados a 2 metros de los bidones del agua, a 2 metros, por 2 horas. ¿Se imagina usted, después de haber pasado todo, tener que recibir una orden y estar parado a 2 metros de los bidones del agua, queriendo desmayar por sed, habiendo ganado y todo, y deseando con tanto fervor el agua? Ahora, eso es deseo de sed. Por eso dice hambre y sed espiritual. Así debe ser nuestro hambre de Dios y nuestra sed espiritual. Como si nunca hubiéramos leído la Biblia, como si nunca hubiéramos recibido una bendición. Cada día debe ser, así debe ser nuestra hambre de Dios, así debe ser nuestra sed espiritual. Entonces, para terminar, el hombre humilde siempre va a ver su pecado como el peor pecado de todos. Y esto lo vemos en Timoteo 1:15. 1 Timoteo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice: yo soy el primero. Yo soy el primero. Cuando nosotros comenzamos a mirar el pecado de la otra persona, cuando comenzamos a mirar la falla de la otra persona, nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, hay otro que es peor que yo. No, Señor, yo no tengo la culpa, hay otro que es peor que yo. Y cuidado, eso hace que tu humildad se destroce y viene el orgullo. La otra cosa es Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso quiere decir que la otra característica de la humildad es no ser egocéntrico. La vida no gira a tu entorno. La vida no gira a mi entorno. O sea, yo quisiera que sucedan muchas cosas, pero si no sucede lo que yo hago, lloro. Si no sucede lo que quiero, grito. Si no sucede lo que yo quiero, acuso. Si no sucede lo que quiero, entonces yo me siento mal. Entonces, si no sucede lo que quiere, entonces yo tengo razón y el resto está equivocado. Si no sucede lo que quiere, entonces yo agarro, pongo, especulo, digo, bueno, ya dejaste de ser humilde. Porque dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los de los demás. Entonces, la humildad, una característica es no ser egocéntrico. Y el último punto acá es que la humildad me hace ser como un niño. Me hace ser como un niño. ¿Qué hace el niño? El niño lo cree todo. El niño lo cree todo. Si tú le dices, te voy a comprar algo, el niño cree que le vas a comprar algo. Si tú no le compras lo que has dicho que le vas a comprar, le destrozas el corazón. Porque el niño lo cree todo. Y la evidencia está en Mateo 18:1-4. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿no? Un niño sano, un niño inocente, es una evidencia de cómo debiera de ser nuestra humildad. Ver nuestro pecado como el peor, no ser egocéntrico y ser como un niño. Ahora, el Señor Jesús hizo una cosa interesante, que es lo que nosotros deberíamos hacer simbólicamente. Último versículo, San Juan 13:5, no creo que esté ahí, dice:
Luego puso agua en un debrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabe? Esta es la imagen. El Señor Jesús tenía su túnica. Y para los entendidos, la túnica no era un trapo, no era un trapo, no era un costalío. La túnica era un trapo costoso. O sea, el pastor tenía cosas costosas, bueno, todos querían esa túnica. Recuerden que cuando estaba siendo crucificado se pelearon por ella. Y cuando digo costoso, no era costoso porque Jesús era rico. Él tenía esta túnica. Y esta túnica él se la despojó. Y con esa túnica que era parte de él hace la cosa más humillante para muchas personas. Para el árabe, para el judío, era importante los pies. Por eso que cuando ellos entraban a la casa, ellos tenían un lavatorio con agua. Y cuando eran bienvenidos, bien recibidos, el dueño de la casa venía y le lavaba los pies a las personas que entraban a la casa. Entonces Jesús hizo esto exactamente, pero lo hizo en un momento con sus discípulos y le dice, y él agarró, se sacó la túnica, se dejó de ceñir, ¿no? Sacó la túnica y él agarró los pies de cada uno de sus discípulos y comenzó a lavarlos, a enjuagarlos y a secarlos. Y después, si usted sigue la historia, usted va a ver que Pedro dice, Señor, no, siempre Pedro, ¿verdad? No, Señor, yo no soy digno, tú no lo hagas conmigo. Ahora Pedro estaba derrochando su orgullo, pero le decía, no, tú no puedes hacerlo, Señor. Pero ¿qué cosa es la evidencia? ¿Qué manifiesta eso con nosotros? Hermanos, nosotros debemos de ser como el Señor Jesús. Ser humilde es despojarnos de aquellos que a veces que tenemos, de aquello a veces que cuesta más. Despojarnos y compartir y dar y hacer sentir a la otra persona importante, hacer sentir a la otra persona necesaria, hacer sentir a la otra persona el amor de Dios fluyendo a través de nosotros. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Eso era humildad. Eso era humildad. Por eso, en la premisa que nosotros hicimos, ser humilde es ser feliz. Porque cuando logras que otra persona, el que está delante tuyo, ¿no? se sienta tu amor o el amor de Dios por medio tuyo, esa persona va a ser feliz. Y tú vas a ser feliz por hacer feliz a esa persona. Hay alguien que no quiere que eso suceda. Hay alguien que tú te mantengas recio, frustrado, cabizbajo, lleno de temor. Hay alguien, sí, el pastor le va a echar la culpa a Satanás. No, él tiene culpa. Pero el alguien a veces es el yo interior, el yo mismo, el yo mismo, el yo. Yo no quiero ser así, pues. Yo no quiero rendirme, pues. Yo no voy a perdonar. Yo no, jamás, nunca. Entonces, sigue viviendo infeliz el resto de tus días. La receta para ser feliz, sé humilde. Exactamente como lo fue el Señor Jesús. Y recuerda que el Señor Jesús, alguien me dijo, pastor, ¿el Señor Jesús hizo risas? Sí, te voy a enseñar. Voy a comenzar un estudio acerca de los puntos en cada libro de la Biblia donde aparece el Señor Jesús. A partir de este jueves comenzamos. Te va a gustar. Porque en la Biblia nos narra la presencia del Señor Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo vamos a encontrar. Decida ser humilde, ¿verdad? ¿Quiere hacerlo? Ok, déjeme orar por usted. Padre Celestial, te damos las gracias por el tiempo que nos das. Y qué difícil es ser humilde, Señor, que en un mundo que nos empuja, en un mundo que nos maltrata, en una situación en donde muchas veces somos incomprendidos, en una situación en donde muchas veces, Señor, tenemos que batallar con intereses. Muchas veces somos menospreciados, muchas veces no somos estimados, muchas veces somos contrariados, Señor, tenemos una presión en nuestra vida. Muchas veces, Señor, somos mal interpretados, Padre. En nuestro corazón, nuestras intenciones fueron buenas, pero el resto las interpreta de una manera equivocada. Y, Señor,
y me pides que en ese contexto sea humilde, Señor, yo te puedo decir que no puedo humanamente. Que mis límites, ya llegué a mi límite y yo no puedo. Si tú no intervienes en mi corazón, si no haces un cambio en mi interior, si no haces un cambio en mi vida, yo jamás podré ser humilde. Y déjame decirte que yo quiero ser humilde porque quiero ser feliz. Y en esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a ser feliz. Y que ayudes a ser feliz a las personas que nos encontramos aquí. Aquellos que escuchan este mensaje. Aquellos que necesitan de ti, Señor. Que nos ayudes a comprender que no tenemos todo, que no podemos tener todo, que no somos dueños de todo, que no somos responsables de todo y que te debemos amor, Señor, y le debemos amor a las demás personas. Es por eso, Señor, que ponemos nuestro corazón en tu disposición para que pongas humildad en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestros intereses, para que tú seas el centro de nuestra vida y nosotros dejemos de ser egocéntricos, Señor. Gracias, Padre, en esta hora. Oramos a ti y te pedimos por cada hermano, cada hermana en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.